Óscar Brandón y formo parte del equipo del proyecto Comundan, en concreto del Instituto Tecnológico de Galicia. En nombre de la organización, quiero agradecer su asistencia a esta tercera sesión del ciclo de talleres Aquamundan. La jornada de hoy se titula Monitorización para mejorar el control técnico y económico y veremos el caso de estudio del sistema de abastecimiento de Noia, un municipio costero de la provincia de A Coruña en la Comunidad Autónoma de Galicia en España. En primer lugar, contamos con la presencia de Juan Luis Sobreira Seoane, director de Innovación Abierta del Instituto Tecnológico de Galicia y coordinador del proyecto Comundan. Cuando quieras, Juan. Buenos días a todos. Gracias por la puntualidad y gracias sobre todo a los socios que nos han acompañado en este proyecto, a la Confederación Hidrográfica del Duero por un lado, al Centro Tecnológico CARTIF, ambas entidades de Castilla y León, por supuesto Aguas de Galicia, que junto con la Confederación Hidrográfica han aportado el conocimiento de lo que son las autoridades de Cuenca en todo el largo recorrido que hemos venido haciendo desde el inicio de esta actividad, desde el inicio de Aquamundan, y luego por la parte de Portugal ha sido realmente un placer contar tanto con el Instituto Pedro Nunes como con el conjunto de municipalidades, de ayuntamientos del Alto Miño, la CIM. Para nosotros estos días están siendo unas jornadas de mucha satisfacción porque, como luego comentará Iván desde Aguas de Galicia, es consolidar o sedimentar un esfuerzo llevado a cabo durante bastante tiempo y durante 3 años, con lo que es el cambio que ha supuesto la manera de trabajar debido al COVID, y en el que la tecnología que hoy veréis es solamente una pata más. Hace falta trabajo de campo, hace falta implicación de todos los agentes, desde los socios a las entidades donde luego hemos implantado, y realmente, pues es un orgullo y una satisfacción. Tendré la ocasión de completar esta visión pues con los casos de uso que expondrán, no solamente la parte técnica de lo que se ha hecho en este caso en Noia, sino también pues en este caso el concejal de obras, Martín Fernández, comentará lo que supone o la oportunidad que pueda suponer este tipo de proyectos. Exponemos el de Noia, pero hubiésemos podido exponer cualquiera de los dos que se han llevado a cabo en Portugal, que son magníficos ejemplos, sobre todo por el enorme volumen de datos que llevaron a cabo. No quería extenderme demasiado, pero voy a comentar 2 aspectos, ¿no? Cómo nacen estos proyectos, porque me parece interesante que tengáis o que tengan ustedes la visión de lo que es un centro tecnológico y la responsabilidad que tenemos y tratar de hacer realidad sueños o necesidades o deseos de los distintos agentes que actúan en el sector. Y luego, después de contar una breve intrahistoria de este proyecto, apuntar un poco a cuál es nuestra ilusión y en qué estamos trabajando. Cuando digo ilusión, básicamente son retos científicos tecnológicos y convertir tanto desarrollos de la ciencia que están ahora mismo un poquito lejos de utilidad práctica en este contexto, pues bajarlos al terreno y volver a hablar de otra comunidad en el futuro, pues centrado en alguna de los retos a los que nos enfrentamos o lo que nos enfrentamos en el sector del agua. Hace 10 años o más tuvimos la fortuna de atacar un problema enorme en un acuífero subterráneo que surtía el agua a más de 250.000 italianos y que estaba en unos periodos de sobreexplotación brutales y de salir de su zona de equilibrio dinámico. Eso supuso empezar a trabajar en modelizados de redes de distribución de agua potable, pero luego empezar a trabajar en aspectos preventivos, es decir, cómo los sistemas de ayuda a la toma de decisión podían ayudar a que no sucediese lo siguiente, que era cuando alguien iba a hacer una nueva planificación urbanística, que ese proceso de plantear nuevas soluciones no fuese más transparente el proceso de análisis de impacto, es decir, si tanto las infraestructuras de transporte como los acuíferos, en este caso eran acuíferos, si podían dar abasto con esas nuevas demandas de uso. Eso se desarrolló hace ya entre los años 2012 y 2015 y durante aquella ejecución del proyecto que se centró en Italia, ITG ya participaba en el desarrollo de los sistemas de información y empezamos a tener contacto con muchos agentes aquí en Galicia
En Galicia pensábamos que el tema de la sequía nos quedaba lejos, pensábamos que aquello no tenía una aplicación muy directa, pero poco a poco empezamos a encontrar que sí, es decir, que había situaciones en verano donde era importante analizar la capacidad del recurso. Tuvimos la oportunidad de aplicarlo en la práctica y de analizar cómo, si era factible que un ayuntamiento cediese agua al de al lado que tenía problemas de presión a lo largo de su red. Pero no solamente eso, nos vimos envueltos en un proceso muy interesante en el que involucramos a más de 400 personas, realmente técnicos, tanto en administraciones públicas como ayuntamientos, como diputaciones provinciales, tanto de España como de Italia. Y empezamos a ver lo siguiente, que los pequeños ayuntamientos ponían encima de la mesa una serie de demandas que eran, caramba, nosotros lo que nos gustaría disponer es un sistema donde se pudiesen ver las infraestructuras, donde pudiésemos conocer el modelizado el comportamiento, pero de una manera más fácil, ¿no? Digamos que no vea flujos o caudales, sino que vea rojos, amarillos y verdes, ¿no? Bueno, nos pusimos a la obra y Aquamundan es para nosotros el culmen de este tipo de este planteamiento y de aquellas necesidades, ¿de acuerdo? Estamos muy orgullosos por haberlo llevado a la práctica con todos los agentes. Y de alguna manera este tipo de jornadas son un acto de entrega a la sociedad, a los ayuntamientos, de una tecnología hecha en España con el apoyo, por supuesto, de nuestros compañeros de Portugal, que también han desarrollado algunos de los módulos, pero listos para usarse. Sin engañar a nadie, porque Iván lo comentará después, un sistema de información es una herramienta, pero no sustituye a un trabajo arduo de hacer una captura, por ejemplo, de una red, de acuerdo, de distribución de potable o de saneamiento. Bien, ese era el contexto. Aquello era un reto, estábamos alineados con lo que la Unión Europea marcaba como retos en agua digital y ahora seguimos trabajando. Ahora seguimos hablando con agentes, tanto con ayuntamientos, pero en los últimos 7 meses hemos tenido la fortuna de sentarnos en mesas pues desde recientemente con la responsable de sostenibilidad y gobernanza del agua de la OCDE, con empresas pues, de Estados Unidos, con empresas con base en Australia, con entidades públicas y privadas de distintas partes del mundo, no para ver si son mejores o peores. En España tenemos muchísimas capacidades, en Portugal en agua digital son realmente punteros, sino un poco por compartir necesidades, ¿no? Y ahora tenemos que empezar a trabajar en demandas relacionadas, si hablamos de agricultura, pues con lo que llaman nexo agricultura, agua y alimentación, perdón, agricultura, energía y agua, que son realmente complejos. Hemos estado captando experiencias con gobiernos como el de Jordania, ¿no? Como ellos, que nos llevan unos cuantos años en experimentar con la sequía, gestionan este tipo de necesidades. ¿Qué sucede? La Unión Europea mete más vectores a la hora de gestionar o desarrollar sistemas a la toma de decisión. ¿Por qué? Pues porque el agua tiene una serie de presiones, pero tenemos alrededor lo que son los ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres, influenciados. Entonces, se empezará a escuchar cómo la biodiversidad influye o habrá que tenerlo en cuenta. Lo mismo en la política agraria común que nos viene encima con los ecoesquemas, ¿de acuerdo? Si hablamos de industria, hay unos temas emergentes y complejos porque implica tanto hilar muy fino en sistemas de monitorización como en el diseño de las soluciones de depuración y en la selección de los procesos industriales, pero para reducir y avanzar a lo que se llaman procesos industriales de huella hídrica cero, estamos ya empezando a hablar de reutilización del agua, no solamente intraempresa, sino interempresa. Y para acabar, si hablamos de entornos urbanos, no soy yo el más adecuado, ¿no? Pero a mí estoy orgulloso de que pues, nuestro organismo de Cuenca plantee que los pequeños ayuntamientos hagan pues, planes de sequía en una región donde los que son de fuera parece que en Galicia el agua es un bien no escaso, sino abundante, ¿no? Pues ese trabajo de responsabilidad implica no solamente trabajar a nivel Cuenca en cuanto a calidad y disponibilidad de recursos, sino también a nivel ayuntamientos o mancomunidades, mejorando la eficiencia de redes de distribución y cuidando muy mucho la gran olvidada, que son las redes de saneamiento. Haciendo esto también tendrá un impacto sobre las depuradoras, que sufren un poco quizás la falta de conocimiento en detalle de lo que está sucediendo aguas arriba. Yo con esto
Concluyo. El proyecto Aquamunda no es un punto y final, es un punto y seguido. Nuestra responsabilidad era hacer una herramienta que fuese útil y unos casos de uso que no fuesen unos demostradores, sino que fuesen unos casos hechos por y para los beneficiarios finales, que son los ayuntamientos donde lo hemos implantado. Agradeceros la atención. Solamente remarcar un tema. Esto no es un trabajo y un proyecto del Instituto Tecnológico de Galicia, es un trabajo hecho en equipo y a la limón con gente que sabe mucho de agua desde los distintos puntos de vista y con un enorme trabajo. Si no hubiese habido el enorme compromiso de todas las entidades, no hubiésemos estado ahora presentando pues, con tanta tranquilidad y con tanto pues, orgullo, si me permiten decirlo, estas soluciones. Y ahora cedo la palabra a Iván y espero que sea de utilidad esta charla. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia. Muchas gracias, Juan, por esta excelente introducción y bienvenida. En mi caso, voy a pegar una pequeña revisión sobre el proyecto y las actividades que se desarrollaron en él. Buen día, buenos días. Voy a pasar lo más rápidamente posible porque muchos de los asistentes creo que ya han participado en las jornadas precedentes. En la jornada de hoy, como ya se ha adelantado, vamos a analizar el caso de estudio del sistema de abastecimiento del Ayuntamiento de Noia. Bien, las principales actividades o el objetivo, perdón, en primer lugar, del proyecto Aquamundan es el alcanzar la optimización o una gestión integral, avanzada del ciclo del agua, utilizando para ello las herramientas digitales que se han desarrollado y tratando de garantizar un uso eficiente del agua y la sostenibilidad. El proyecto Aquamundan es un proyecto que se enmarca dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2014-2020 y, como nos ha comentado ya Juan, participamos fundamentalmente seis socios en el partenariado. Por parte española, el beneficiario principal y líder del proyecto, que es el Instituto Tecnológico de Galicia, la Fundación Cartif, la Confederación Hidrográfica del Duero, en la entidad en la que yo trabajo, Augas de Galicia, y por parte portuguesa tenemos al Instituto Pedro Nunes de la Região Centro y a la Comunidad Intermunicipal do Alto Miño da Região Norte. Las principales actividades las podemos resumir en esta diapositiva, que pasaron, pues lógicamente, por un análisis previo, análisis de la situación de partida, con esa caracterización del estado previo, la realización de una serie de diagnósticos y planes de mejora en distintas localizaciones. Por otro lado, el desarrollo de ese sistema de gestión integral del ciclo del agua y, por último, la demostración a través de casos piloto. En cuanto a la caracterización del estado previo, como no podía ser de otra manera, pues se realizó un estudio profundo del marco regulatorio y sectorial en el ámbito del ciclo urbano del agua y se analizaron los principales problemas que nos solemos encontrar con la gestión en este campo. Se desarrolló un catálogo de buenas prácticas que al final lo que recogían una serie de experiencias que son destacables por sus resultados que se han conseguido con su implantación. Y pasamos a la siguiente fase, que fue la fase de diagnósticos y planes de mejora. En este caso, pues se realizó un diagnóstico muy profundo, basado fundamentalmente en indicadores de la ERSAR portuguesa o de la IWA. Y para finalizar con ese análisis, que por cierto tenía un desigual desarrollo por los datos disponibles en Portugal y los que teníamos en Galicia. En Portugal, en general, hay una mayor disponibilidad de datos de indicadores de lo que tenemos en Galicia, para finalizar con una serie de propuestas de actuaciones de las cuales se pudiese medir su impacto.
Esta metodología de análisis diagnóstico se realizó y se aplicó en 12 municipios distintos, como ven en la diapositiva, en Galicia, en los municipios de Ames, Noia, Burela y Sotomayor, en Castilla y León, en Flores de Ávila, Íscar, Medina de Río Seco y Toro, y en las cámaras en los municipios portugueses de Viana do Castelo, Coimbra, Penacova y Cantañede. Se desarrolló un sistema de gestión integral, que realmente es uno de los grandes resultados del proyecto, a través de una plataforma web GIS que permitirá una gestión, si me permiten, más sencilla del ciclo en cuanto a abastecimiento y saneamiento, que se compone de distintos módulos pensados en los distintos perfiles que pudieran utilizarlo. Al final tratamos de utilizar el Internet de las cosas y queremos garantizar también una participación de la ciudadanía. En cuanto a los casos piloto, en la jornada del martes ya pudimos observar, se nos presentó en la jornada el caso piloto de Flores de Ávila, en la cual se implantó un humedal artificial con 2 líneas en paralelo con una distinta configuración, con el objetivo de evaluar y comprobar cuál de las 2 líneas, cuál de las 2 configuraciones nos daba un mejor rendimiento, así como la implantación del sistema de gestión integral en cuanto a abastecimiento y saneamiento con sus modelizaciones a través de los programas gratuitos EPANET y SWIM. Tuvimos también una serie de soluciones parciales, tanto en los municipios del Alto Miño como en Noia. Ayer veíamos el caso de estudio del sistema de saneamiento, hoy veremos el caso del sistema de abastecimiento, en la cual se desarrolló el sistema, se implantó dentro de ese sistema de gestión integral, pues todos los datos obtenidos, como bien decía Juan en su introducción, pues hay una parte previa muy importante de obtención de esa información y se desarrolla una red de monitorización para permitir llegar a un resultado de establecer una serie de estudios y planes de actuación que mejoren esa gestión. Por mi parte, nada más, un último apunte, que en este caso yo creo que es importante y de justicia, que es agradecer la colaboración, por supuesto, de todas las entidades locales que, aunque no han sido parte visible dentro del partenariado, nosotros sí que lo entendemos como socios y amigos en este camino que hemos recorrido. Y en particular del Ayuntamiento de Noia, con quienes nosotros hemos tenido un trato más estrecho en la realización de este proyecto. Por mi parte, nada más, vamos a dar paso a la presentación del caso de estudio del sistema de abastecimiento de Noia. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu excelente presentación del proyecto. Para esta segunda ponencia nos acompaña Martín Fernández Godón, concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios del Ayuntamiento de Noia, para poder contarnos de primera mano la experiencia piloto que se ha desarrollado en este municipio. Cuando quieras, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias, Iván, y a los participantes en este taller sobre el sistema de abastecimiento en Noia. Soy Martín Fernández Godón, concejal de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Noia. Entonces, vamos a proceder. Voy a compartirles aquí la exposición. Espero que puedan... Bien, la exposición, ¿verdad? Sí. Pues sí, la vemos bien, Martín. Muy bien. Comentar que estamos muy agradecidos de estar involucrados en este piloto, en este taller. Y, bueno, aprovechar para decir que Noia está localizada, como pueden ver aquí. Espera un momentito.
No se me ve bien. Está localizada aquí en la provincia de La Coruña. Se encuentra en el punto más interior, puede ser, del río de Muros y Noia, y cuenta con una población de más de 4.200 habitantes. Aprovecho para comentar que es una villa con un pasado medieval, fundada por Fernando II en 1168 y convirtiéndose en Portus Apostoli. Esto lo comento porque tuvo en su momento su incidencia importante, histórica, en las relaciones con Santiago de Compostela, ya que fue digamos, el puerto de Compostela. Estuvo siempre ligada al mar y a los ambientes marinos. Bueno, procedo entonces a hablar de la situación de partida del concello y nada, comentar que Noia cuenta, digamos, el punto de partida, su día a día, su implantación es de los servicios de agua, se desarrollan a través del departamento municipal. Este departamento de Noia, Obras y Servicios, es un departamento compuesto por diferentes personas en diferentes ámbitos, medio ambiente, jardines, parques infantiles, agua y saneamiento, limpieza viaria, brigada de obras, limpieza de edificios y otros. Fue creado en el 2008 a raíz de la absorción de los trabajadores de la antigua concesionaria y está compuesto por 25 trabajadores, de los cuales 8 se dedican al servicio de agua. Actualmente el concello proporciona el servicio del ciclo integral del agua a más de 9.300 clientes que se concentran principalmente en el centro urbano del municipio. A nivel de infraestructuras, la red de abastecimiento tiene una extensión superior a los 80 kilómetros, con 3 depósitos, 2 de ellos generales y otro para la zona de playas, luego 4 bombeos y una planta potabilizadora gestionada por el servicio municipal. La red de saneamiento se extiende a algo más de 60 kilómetros. Cuenta aproximadamente con 1.700 pozos y 11 bombeos de aguas residuales. Bien, los retos a los que se enfrenta el servicio municipal se resumen en 3. Por un lado, la gestión más eficiente para contribuir a un mejor uso de los recursos naturales. Por otro, extender la cobertura del servicio a nuevas zonas y mejorar, en definitiva, el servicio ofrecido a la ciudadanía. Bien, digamos que dentro de la iniciativa Aquamunda se llevó a cabo un diagnóstico del servicio de abastecimiento y saneamiento mediante un sistema de indicadores. Clasificaba los resultados bueno, mediano y satisfactorio. Como puede verse, el principal punto de mejora identificado pasa por la recogida sistemática de información sobre estos servicios para poder analizar su funcionamiento. Por otra parte, la información disponible era la siguiente. Partíamos de, digamos, la información que hay en catastro de la red, el cual está disperso en distintos soportes digitales y papel. Esto provocaba que la cartografía estuviese desactualizada. Y otro campo importante en el que se consiguió trabajar, la monitorización. No se medía información en tiempo real, por lo que aumentaba el tiempo de respuesta frente a averías o anomalías. El proyecto Aquamunda ha ofrecido la oportunidad de digitalizar el servicio de aguas, como veremos a continuación. Digamos que aquí quería hacer un inciso porque para nosotros sí que fue muy importante el poder llegar a tener esta herramienta, la cual nos permite realmente conocer el estado de la red, es decir, a través del sistema GIS,
el cual los conocimientos que había pues, pasaban casi eran unos conocimientos digamos, empíricos, ¿no? De la gente que trabajaba, del boca a boca, y no, claro, así que la gente se jubilaba y se perdía esa información que había en el Concello. Bien, ahora vamos a comentar los objetivos. En el marco del proyecto se ha implantado la plataforma SGI de Aquamunda, con funcionalidades para, por un lado, gestionar la información de la red de manera centralizada mediante una aplicación web que facilita la actualización de los datos de la infraestructura y su consulta. También explotación del servicio para registrar las averías e incidencias detectadas, programar tareas de mantenimiento de manera sencilla y realizar un seguimiento económico de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Y la monitorización, con funcionalidades que permiten, entre otras cosas, leer los contadores de los clientes desde la web o gestionar alarmas, por ejemplo, para detectar posibles fugas. La implantación de este sistema se ha dividido en dos partes. Por un lado, la digitalización de la red de abastecimiento para llevar la información de todos los soportes que disponíamos, papel, AutoCAD, a la plataforma web. Y, por otro lado, la instalación en la red de sensores. Se ha puesto en marcha un piloto de contadores en domicilios del casco viejo y se ha equipado los contadores de los depósitos generales de la ETAP y agua elevada. Esto va a permitir que, bueno, ese personal disponible que tiene el Concello, pues de alguna manera esté un poco más desahogado, que no tenga que pasar parte del tiempo pues, a la lectura de los contadores diarios y ya haya, digamos, un control más inmediato. Bueno, por mi parte, como concejal del Concello de Noia, nada, dar las gracias por contar con nosotros y bueno, ha sido un placer estar involucrado en esta experiencia y como dijo bien al principio Iván Sobreira, esto es un punto y seguido en el cual habrá que seguir trabajando para perfeccionar, digamos, el ciclo del agua y nada, lo dicho, nos sentimos muy afortunados y que esta experiencia se pueda extender a todos los municipios, mejor. A continuación, doy la palabra a Óscar Brandón, de ITG, y presentará las dos etapas de despliegue para la digitalización de la red de abastecimiento de Noia. Gracias por vuestra atención. Un saludo. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Un segundito, a ver. Vale. Buenos días a todos, aunque ya me he presentado anteriormente por si alguien se ha conectado más tarde. Mi nombre es Óscar Brandón, trabajo en el Instituto Tecnológico de Galicia, socio del proyecto Aquamundan, en concreto en la División de Tecnologías del Agua. Siguiendo la presentación hecha por Martín Fernández del Concello de Noia, a continuación veremos las dos fases de despliegue de piloto en Noia. En primer lugar, abordaremos la digitalización del servicio mediante el tratamiento de los datos existentes que comentaba Martín y a continuación veremos las tareas realizadas para la puesta en marcha de la red de monitorización. En primer lugar, en cuanto a la digitalización de la red de abastecimiento, se estudió la información que tenía el Concello en el servicio de augas y se vio que se encontraba dispersa en distintos soportes como archivos DWG de AutoCAD o planos en papel. Esto llevó a definir un flujo de trabajo
en el que primero se generaban las capas GIS a partir de los archivos de AutoCAD y a continuación se revisaban papel, pues la red con los técnicos del concello para incorporar esos planos que ellos tenían en este formato. Para ello, se dividió la red en cuadrículas a diferentes escalas en función de la densidad de elementos en cada una de las zonas del concello y se comprobó el trazado, diámetro, materiales y elementos singulares como pueden ser las válvulas presentes en cada zona. Esto lo podemos ver en la parte inferior de la diapositiva, pues vemos un ejemplo de cómo se incorporaron los distintos planos en papel para su digitalización. Por otra parte, para poder ubicar los puntos de consumo, es decir, las acometidas de toda la red, se acudió al padrón de clientes del servicio del ayuntamiento. En este se tenía la dirección de los clientes, pero faltaba su ubicación, sus coordenadas sobre el mapa. Entonces, para obtenerla, lo que se hizo fue geocodificarla, es decir, pasar de dirección a coordenadas, a puntos sobre el mapa, haciendo uso del catastro y en aquellos puntos dudosos, pues recurriendo al conocimiento experto de los técnicos del ayuntamiento. Y finalmente, una vez tratada toda la información con el software que vemos en la parte inferior izquierda, con QGIS, un software libre, se cargaron todas las capas de tuberías, válvulas, depósitos, etcétera, a la plataforma SGI de Aquamundan que vemos en la parte inferior derecha de la diapositiva. En este caso, los puntitos rojos representan las válvulas de la red y las conducciones pues, se marcan en color azul. Una vez tratada toda la cartografía de la red, ya se disponía de toda esta información en el gestor patrimonial de la plataforma de Aquamundan, por lo que el siguiente paso consistió en estudiar las necesidades que había para poder crear la red de monitorización. En primer lugar, en base a la información digitalizada en la anterior fase y al conocimiento de los técnicos del concello, se identificaron las necesidades que vemos en la parte inferior de la diapositiva. Por un lado, monitorizar los contadores generales de la ETAP y del depósito, de los depósitos de agua elevada. Perdón, del depósito solo hay un único depósito con dos salidas en los que la lectura se estaba llevando a cabo de manera manual con frecuencia diaria. Y, por otra parte, facilitar la lectura y control de los contadores domiciliarios del casco viejo de Noia, situados en muchas ocasiones pues, en el interior de las casas, lo que dificulta la lectura manual, no solo por tener que acceder a los domicilios, evidentemente, sino también por la posición de algunos contadores. Muchos de ellos, por ejemplo, pues, bajo fregaderos, debajo de escaleras, etcétera. A continuación, se estudiaron las tecnologías más ventajosas para el piloto y, por último, se llevó a cabo la instalación de los sensores y su conexión con la plataforma SGI de Aquamundan. Bien, tras definir las necesidades funcionales, se puso en marcha la red de monitorización. En primer lugar, se definieron las necesidades técnicas. En cuanto a tecnología, pues un bajo consumo de batería de los equipos para asegurar su autonomía, la creación de una red dedicada para el concello y, por último, la elección de una tecnología que garantizase la compatibilidad a largo plazo para poder usar distintos equipos de diferentes fabricantes de manera sencilla y eliminando posibles fricciones. La otra restricción tuvo que ver con la localización de la antena, dado que, como vemos en el plano de la derecha, el grueso de los sensores de la red piloto se localiza en el casco viejo, pues se aprovechó un poste existente en la sede del ayuntamiento que vemos marcado como antena con una chincheta azul para poder simplificar la instalación. A continuación, en la segunda fase, se valoraron las diferentes opciones de tecnologías LP-WAN y se eligió LoRaWAN. Para crear la red, se instaló una antena para dar servicio a los contadores generales ubicados al norte, los de la ETAP y del depósito de agua elevada, y a los domiciliarios del casco viejo. Entre los beneficios de esta tecnología, como podemos ver en la diapositiva,
pues podemos destacar sus costes operativos reducidos, coberturas de 2 a 5 kilómetros en zonas urbanas y de 15 a 20 en rurales. Y además, y muy importante, la posibilidad de ampliarla en el futuro según las necesidades que se vayan identificando. Una vez definida la tecnología y la ubicación de la antena, queda una cuestión por resolver. ¿Qué cobertura nos ofrecía esta antena? ¿Dónde podemos instalar los sensores? Al final, al ser una red inalámbrica, era necesario comprobar la señal para poder asegurarnos de que los contadores enviarían sus lecturas de manera correcta. Entonces, lo primero que hicimos fue comprobar que había cobertura en los contadores generales de la TAP y de Agua Elevada, y en el casco viejo se buscaron 50 puntos candidatos para la instalación. Para ello se usó un dispositivo de test en campo que en la diapositiva lo pueden ver marcado como FTD, que es una petaca que permite obtener la posición de los distintos puntos de cobertura y parámetros de calidad de la señal. Va registrando, pues eso, la posición en la que se toman las medidas y los principales parámetros, pues, de señal. En las figuras del medio vemos un ejemplo de los parámetros analizados y los resultados obtenidos, donde, pues, se ve que eran más patentes las dificultades en calles más estrechas y en contadores insertados, pues, en muros de piedra que atenuaban la señal. Y en la ficha de la derecha de la diapositiva pueden ver un ejemplo de los datos que se recogieron en campo para caracterizar la calidad de la señal en todos los posibles puntos de instalación. Finalmente, analizada la cobertura, se realizó la instalación en campo de los equipos y la configuración de su envío a la plataforma. Primero, como podemos ver en esta diapositiva, se equiparon los contadores generales existentes para poder monitorizar sus medidas. Para ello, siguiendo el esquema que vemos en la parte izquierda de la pantalla, se instalaron las salidas de pulsos correspondientes a cada una de los modelos de contador que ya había y se colocaron los emisores LoRaWAN para enviar las observaciones a la antena del poste del ayuntamiento. Los equipos colocados registran medidas cada 15 minutos, lo que facilita el seguimiento de los consumos para, pues, poder identificar valores anómalos y también conocer cómo evoluciona este a nivel horario, diario, semanal. En segundo lugar, se llevó a cabo la sustitución de los contadores en los domicilios por equipos con conectividad LoRaWAN, que registran sus medidas cada 2 horas en la configuración que permite obtener una autonomía de batería de aproximadamente 15 años y emiten alarmas, pues, por posibles fugas, manipulación, colocación incorrecta, etcétera. Por último, se han integrado los datos de lecturas en el sistema de facturación que emplea el ayuntamiento, Apsis. Desde la plataforma de Aquamundan se genera directamente un único fichero con las lecturas de todos los contadores instalados que se importa a este programa. Y bueno, gracias a esto se elimina la necesidad de leer manualmente los contadores, se gana agilidad y se ahorra tiempo del personal encargado en el concello de esta tarea de lectura. Y por último, veremos la configuración del envío de los datos a la plataforma SGI de Aquamundan. Como observamos en el esquema de la izquierda, las medidas tomadas por estos equipos viajan primero a la antena, al gateway, colocada en la sede del ayuntamiento, y desde esta a la plataforma SGI de Aquamundan. Para reducir el consumo de la batería, los dispositivos LoRaWAN envían sus datos de manera optimizada mediante una trama que es, pues, una cadena de texto de caracteres alfanuméricos encriptada, como la que podemos ver en la esquina superior derecha. Y por tanto es necesario desencriptarla para poder ver los valores medidos. En este ejemplo concreto vemos el mensaje que lee el gateway, la antena del ayuntamiento, y en la parte inferior cómo la plataforma Aquamundan recibe y muestra todos los datos tratados. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.
A continuación, les presentaré las funcionalidades de la herramienta SGI de Aquamundan para recibir, tratar y visualizar la información monitorizada. Vale. Vale. Como les decía, a continuación veremos las funcionalidades de la plataforma SGI de Aquamundan para poder ver todos estos datos monitorizados en el sistema. En primer lugar, les presentaré la plataforma. Para aquellos que ya hayan asistido a las anteriores sesiones de este ciclo de talleres, esta parte es común para darles una pequeña visión y a continuación entraremos de lleno en el módulo de monitorización. La plataforma que se ha diseñado y construido en el proyecto Aquamundan emplea dos tecnologías. Por un lado, las tecnologías GIS, los sistemas de información geográfica. Se han incluido en la plataforma componentes que la dotan de todas las funcionalidades de los sistemas de información geográfica, lo que permite pues, lograr una gestión de los activos de la infraestructura más sencilla y precisa. Pues contamos con la información de su posición y las características propias de cada elemento. Y además, cabe reseñar que el uso de tecnologías GIS ofrece la oportunidad de hacer consultas geográficas, pues, ver la información en función de la posición en la que ésta se encuentra y generar planos, además, pues, de la infraestructura de manera muy sencilla. Y, en segundo lugar, la plataforma cuenta con un núcleo de IoT, de Internet de las Cosas, y este robusto módulo de monitorización para la conexión de sensores en tiempo real a través de protocolos, pues agiliza el envío de información pues, de todos los equipos que tengamos monitorizando parámetros de nuestra red en tiempo real. Y además este seguimiento en tiempo real lo que permite es gestionar las alarmas pues según las preferencias de los usuarios, pues disparar alertas en caso de que se detecte cualquier problema o situación que requiera la atención de los responsables de la gestión de estos servicios de abastecimiento o saneamiento. Por último, cabe mencionar que las tecnologías utilizadas que vemos en la parte inferior de la diapositiva son de código abierto, por lo que se han adaptado a las necesidades identificadas en el proyecto y además cuentan con comunidades de usuarios activas, lo que garantiza su continua evolución y mejora. La plataforma Aquamundan se entiende como un SaaS, un Software as a Service, fundamentado en tres pilares. El primero de ellos, accesibilidad. Se trata de una aplicación web a la que se accede desde un navegador y es posible consultarla tanto desde PCs como desde móviles o tablets. El segundo, escalabilidad. El servicio está alojado en la nube y no se instala en ningún equipo en concreto. Además, es adaptable al número de usuarios y, por tanto, pues, pueden emplearla a la vez múltiples personas. Y el último pilar, modularidad. Los componentes del sistema son independientes, de modo que los usuarios pueden implantarla poco a poco o decidir pues, qué componentes quieren tener y cuáles no. Y como acabamos de mencionar, la plataforma se compone de distintos módulos pues, que aportan funcionalidades concretas en distintas facetas del ciclo integral del agua. En concreto, pues tenemos el módulo de infraestructura, el gestor patrimonial WebGIS y conexión con el software EPA que veíamos ayer. En segundo lugar, operación y mantenimiento, pues con un gestor de incidencias, un sistema GEMAO para tareas de mantenimiento, un análisis económico, balance de consumo y planificación urbana que se vio en la primera sesión de este ciclo de talleres. Y por último, el módulo que veremos hoy de monitorización IoT que permite administrar los sensores que envían información y tratarla
pues de dos maneras principalmente. Visual, mediante cuadros de control y gráficos, y por último, programando alertas pues, para reducir el tiempo de reacción ante eventos anómalos. Como se ha comentado anteriormente, pues como la gestión del agua median distintas partes interesadas, desde administraciones públicas de distinto rango hasta empresas que prestan servicios en este ámbito, pues esta situación ha llevado a definir 7 perfiles de usuario en la plataforma para que todos puedan trabajar en un mismo sistema y accedan o generen información según su papel en el ciclo del agua. Se pueden agrupar, como ven en la diapositiva, en 3 clases. En primer lugar, los administradores del sistema y usuarios auditores, que son los que se encargan de gestionar la plataforma a nivel técnico. En segundo lugar, las administraciones públicas y titulares, a los que se les da acceso a la información en función de sus competencias. Y, por último, gestor o titular y gestor, como podría ser en este caso el Ayuntamiento de Noia, que son los que tendrán acceso a los datos y a las herramientas que ofrece el sistema para la explotación de las redes de abastecimiento y saneamiento. Y por último, en la plataforma pues, se ha creado también un rol específico para la ciudadanía. Así, lo que busca la plataforma es pues, ayudar a visibilizar la gestión del agua y también constituye una herramienta para que cualquier usuario registrado pueda colaborar en la comunicación de incidencias que, evidentemente, pues, han de ser valoradas por los usuarios con atribuciones para gestionar esta información antes de que puedan publicarse en el sistema. El acceso a la plataforma se realiza, como decíamos anteriormente, desde un navegador web y pues, los usuarios se pueden registrar de manera sencilla y se valida su registro y ya pues tienen la posibilidad de consultar la información disponible pues, en función del rol, como veíamos en la diapositiva previa, que les corresponda. Veremos ahora el módulo de monitorización. La plataforma pues, complementa sus funcionalidades para la gestión de infraestructura y la operación de mantenimiento con el núcleo IoT en el que están presentes las herramientas para poder gestionar todos los sensores que tengamos instalados en nuestra red o incluso pues, fuentes de información externas como puedan ser los servicios que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología pues, para tener información de valores climatológicos en nuestro municipio. Entre estos sensores podemos hacer pues, que envíen información desde caudalímetros, contadores, sondas de nivel, de forma que tenemos en una única plataforma toda la información que generan estos dispositivos. ¿Qué funcionalidades tiene este módulo de monitorización? Pues, en primer lugar, como pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, está la programación de alertas. Los sensores pueden estar enviando de manera continua, pues, por ejemplo, con frecuencia 15 minutal, como veíamos anteriormente, o incluso menor, pues, frecuencia minutal. Y en base a estas observaciones que están llegando a la plataforma, pues, por ejemplo, pongamos como caso que la presión que estamos recibiendo, la presión en determinados puntos de nuestra red. Pues podemos fijar una alarma que nos avise si se produce un aumento o reducción por encima o debajo de cierto valor. En segundo lugar, tenemos los cuadros de mando que consisten en dashboards sobre los que el usuario ubica una serie de teselas que se denominan widgets y que proporcionan información de distinto tipo. Los veremos con más detalle en las siguientes diapositivas. Y por último, gráficos que permiten representar grandes volúmenes de información de todos estos sensores de manera sencilla. En primer lugar, como comentábamos, pues la programación de alertas. Estas alertas se pueden definir por 4 tipos distintos. Por umbral, que es cuando se supera o se recibe un valor por debajo de lo estipulado, o incluso por estados, pues si definimos estados para un sensor, puede la plataforma emitir una alerta cuando se está produciendo un determinado estado, por ausencia de datos, lo cual nos permite saber pues, si tenemos algún tipo de problema de comunicación con un sensor y no estamos recibiendo su información, o incluso geográfica, si el sensor está enviando datos sobre su posición, si se mueve fuera de un determinado perímetro, pues
podría emitir una alerta a la plataforma para avisarnos de que se ha desplazado. Vemos en la parte inferior izquierda que las alertas, además, pues la plataforma permite identificar de manera sencilla y visual cuando se han superado y vemos los valores que se han alcanzado en el momento en el que se ha disparado la alerta. A continuación, en cuanto a los cuadros de mando, estos se componen de distintas teselas que se denominan widgets, que pueden ser pues, de diferentes tipos. Pueden representar valores únicos, pues, por ejemplo, los últimos datos que se han recibido en el sistema, varios valores. Pueden representar valores estadísticos, pues, por ejemplo, el máximo valor o la media que se ha alcanzado en un determinado contador la última semana, el último día, la última hora. Y finalmente las propiedades virtuales, que lo que permiten es definir a partir de los datos que tenemos, pues nuevas operaciones para calcular nuevas propiedades de interés. Y finalmente la herramienta de gráficos, que lo que permiten pues, es visualizar grandes volúmenes de información de manera ágil y además se actualizan de manera automática, con lo cual podemos definir, pues, por ejemplo, un gráfico que nos muestre el consumo en nuestros contadores generales a nivel semanal y en la plataforma indicaremos que lo queremos para la última semana y pues cada día que entremos ese gráfico se actualiza automáticamente y, por ejemplo, si entramos hoy veríamos los datos desde el último jueves hasta hoy y si entramos mañana pues desde el viernes. Y además nos permite poder agrupar los datos, pues si estamos recibiendo datos cada 15 minutos nos puede interesar ver qué pasa a nivel horario. Entonces, desde la visualización pues veríamos que es posible obtener, por ejemplo, la media de estos datos y ver cómo evoluciona. Y también podemos exportar estos datos pues, a formato CSV o a PDF. Muchas gracias por su atención. A continuación veremos brevemente la plataforma en el caso de Noia, una vista muy rápida para que vean en tiempo real qué es lo que se ha implementado. Vale. Vale, pues les estoy mostrando la aplicación. En este caso estamos viendo el panel de gestión de dispositivos. Estos son todos los dispositivos que están enviando información en estos momentos al municipio de Noia. Y la antena que se ha instalado, como comentábamos en la anterior presentación, es la que se denomina Gateway Multitech. Y tenemos, pues, la posibilidad de consultar los datos que se han recibido, pues en la parte inferior de este gráfico estamos viendo los datos de los contadores generales. Podemos hacer zoom para ver los últimos valores recibidos. Pues, por ejemplo, la serie que vemos con barras de color azul sería la del contador de la etapa y las de color verde y naranja serían las de los contadores situados en el depósito del polígono industrial de Agua Elevada. Directamente desde aquí podemos consultar pues, los últimos valores, pues, por ejemplo, el último valor recibido en el contador de la etapa y también ver todos los puntos de medida que se están recibiendo en el sistema. Pues, en este caso vemos todas las propiedades. Desde aquí consultaríamos, pues, por ejemplo, los consumos que se están produciendo en los contadores domiciliarios instalados. Podemos ver los últimos valores o incluso la gráfica de la última semana. Los gráficos tienen a mayores la herramienta de gráficos la posibilidad de mostrar los valores de forma diferencial. En este caso, como es un contador, los valores van incrementando, pero podría interesarnos ver cómo han ido variando a lo largo del tiempo. Entonces, habilitaríamos la visualización diferencial y, bueno, veríamos cómo han ido evolucionando todos estos puntos. Y bueno, la otra herramienta de la que disponemos en
en la plataforma serían los cuadros de mando, que son totalmente personalizables. Aquí les estoy mostrando el cuadro de mandos de datos meteorológicos y, pues bueno, podemos ver la evolución de las temperaturas, también tenemos avisos pues, por probabilidad de precipitación, también tenemos la posibilidad pues, de analizar los datos de los contadores generales. Estamos viendo pues cómo han evolucionado en el caudal medio, bueno, el consumo medio en el contador de la ETAP, hoy, ayer y la semana previa, los valores máximos, mínimos, bueno, y tenemos un resumen general de todos los contadores. Y por último, les queríamos mostrar la herramienta de gráficos. Como ven en pantalla, tenemos configurados todos estos gráficos y pues podemos ver, por ejemplo, la evolución en la última semana en los contadores generales. Desde aquí accederíamos directamente a este gráfico y, bueno, pues podríamos, por ejemplo, representar los datos a nivel diario directamente para ver cuáles han sido los consumos medios. En este caso, también podríamos representar máximos, podríamos representar mínimos, el primero, el último dato. Bueno, podríamos jugar, por así decirlo, si me permiten, con toda esta información para obtener los valores y los datos de mayor interés para nuestras consultas. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. A continuación, abrimos el turno de preguntas que pueden plantear a través del chat y las iremos respondiendo. Muchas gracias. Vale, veo que tenemos una cuestión de José Santos. Nos pregunta, ¿se podría implementar en pueblos mucho más pequeños, 500 habitantes, por ejemplo? Esta, bueno, se la podemos responder de manera sencilla porque otro de los pilotos del proyecto, Flores de Ávila, es un municipio situado en la provincia de Ávila y tiene una población que no llega a los 400 habitantes. Entonces, bueno, sí que sería esta solución, está pensada para pequeños y medianos municipios, entonces no sería difícil porque ya se ha diseñado pensando en estos casos. Vale, tenemos otra pregunta de Jorge Rodríguez Calo. Pregunta, buenos días, debido a que no pude asistir al seminario de saneamiento, tengo la duda de qué parámetros o por lo menos los más importantes se miden en dicha red para la monitorización. A esta pregunta quizás nos pueda responder Iván, aunque hay que puntualizar que no se está monitorizando en tiempo real la red, si no me equivoco, ¿no, Iván? Sí, básicamente los parámetros que se han medido para la construcción y calibrado del modelo son parámetros de caudal y de calidad. Se han elaborado polutogramas, pero como dice Óscar, en el caso de la red de saneamiento no estamos haciendo una monitorización en continuo. En cualquier caso, por la tipología, como explicaba ayer, el carácter unitario, el parámetro fundamental a medir en caso de que se considerase necesario sería mediciones de caudal fundamentalmente. Sí, por completar, yo antes, como soy Juan Sobreira del Instituto Tecnológico de Galicia, yo apuntaba antes, muy calladito casi, que las redes de saneamientos muchas veces son las más olvidadas y esto es algo que lo demuestra, ¿no? Sí pudimos hacer un calibrado, pero un recalibrado enriquecido con información online no lo podemos hacer porque no hay desplegados este tipo de sensores. Ahora bien, y el sistema soporta la lógica para desplegarlo sin ningún problema, tiene un módulo IoT que se conecta bien con dispositivos. Le llamamos módulo IoT porque parece que si no hablas de IoT no estás en el mundo, pero tenemos un sistema que se conecta con cualquier dispositivo, con capacidad de comunicación obviamente, con un RTU, que esté desplegado tanto en potable como en saneamiento. O bien con escalas. Con escalas podríamos puntualizar los detalles técnicos, ¿de acuerdo? Pero también con escalas, y lo estamos haciendo.
Con anterioridad a este, o en paralelo a este proyecto, hemos estado explorando la problemática existente, tanto en potable como saneamiento, cuando tienes muchísimos datos e incluso explorando lo que son las posibilidades de utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué hablo de esto? Porque uno de los ámbitos de aplicación era el nivel de pozos, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues esa puede ser también una variable adicional pues para prevenir no tanto los problemas de desbordamiento, sino para cuantificarlos, definir zonas de mejora en la red y luego mitigarlos. Obviamente, con todos los problemas que pueda tener la tecnología que puedas escoger para medir esos niveles de pozos. O sea, sabemos que con aguas con espumas o con otros sonidos puede tener problemas y demás. Bueno, pues pensamos obviamente que la ausencia de datos siempre es peor que tener datos y otra cosa es cómo interpretarlos. Resumiendo, la respuesta es sí puede hacerlo. La respuesta respecto a este proyecto en cuanto a sensores en saneamiento es no los tenemos, ¿de acuerdo? Y luego abundar un poco o compartir lo que hablábamos antes respecto al amplio recorrido de mejora que tiene redes de saneamiento. Gracias. Muchas gracias, Iván y Juan, por vuestra respuesta. Tenemos otra pregunta de José Santos. Nos dice, los valores intangibles son muy interesantes, pero siempre estimamos con el coste en euros. ¿Se puede saber el coste de implementación por abonado o contador? Creo que esta pregunta nos puede responder Juan. Sí, voy a ser gallego, me vais a perdonar. Para temas de cosas de implementación, enviarnos un correo y comentamos o tratamos de daros una respuesta específica. Pero hay un tema del que nos gusta hablar, que no es tanto el coste de implantación, sino el tiempo de amortización, ¿de acuerdo? Nosotros estamos trabajando con tiempos de amortización de inversión en este tipo de sistemas, incluyendo incluso en algún caso despliegue de sensores de entre 9, 12 meses o entre 12 y 15 meses. Los escenarios de variación que suponen pues un error bastante grande para el mismo escenario, estamos hablando de 9 a 12 meses, un 25% de error en la estimación, dependen de parámetros como el coste de la energía a un determinado momento, ¿vale? Estas simulaciones las hemos hecho pues para comparativas con España en su momento. Entonces, sí tenemos muy claro que los retornos de inversión, sobre todo cuando hablamos de redes no maduras en cuanto a análisis, redes no modelizadas, sobre todo en saneamiento, en potable, redes con fugas estructurales del orden del 40% en línea de base. Entonces, sí, tranquilamente llegamos a estos periodos de inversión, incluyendo despliegue de sensores, reparación, coste de mano de obra de obra civil, etcétera, ¿de acuerdo? Depende un poco también del coste de mano de obra de operarios de construcción de un sitio u otro a nivel geográfico, ¿vale? Y esto es aplicable tanto a potable y especialmente en potable como a saneamiento. ¿Qué sucede? En potable es muy fácil de cuantificar o muy fácil de relacionar porque estamos trabajando contra fugas directamente, contra agua, digamos, no facturada y su valor económico y contra agua no tratada o agua bombeada. En saneamiento, la comparativa, y esto lo compartíamos hace poco con una empresa pues, estadounidense, cuando hablamos antes también de este enriquecimiento que hablamos es un análisis hipercrítico de cómo puedes calcular el retorno de inversión en temas de saneamiento. Entonces, si analizas los ciclos de trabajo a día de hoy en saneamiento para detectar problemas e infiltraciones y los sustituyes con este tipo de sistemas, podemos estar hablando del mismo retorno de inversión. Ya no hablamos si metes en el sistema aspectos relacionados con el tratamiento de agua residual, que entonces puede reducirse bastante más todavía el tema de saneamiento. Obviamente, si en saneamiento no se está invirtiendo, pues no podemos hablar de retorno de inversión o si no se está haciendo nada. Eso es una realidad como un mundo, pero pensamos que la presión legislativa, la medioambiental y la social en torno al saneamiento va a meter una presión todavía más fuerte en este tipo de redes, ¿de acuerdo? Y los precios dependen. Fijaros que es distinto estar planteando un despliegue de sensores de 50 sensores que no, como nos ha pasado, dimensionar 10.000 sensores enviando información en tiempo real, o estar hablando de 40 kilómetros de tubería, pues a 1.800 kilómetros de tubería y 100.000 puntos. ¿De acuerdo? Hay una serie de variables que hacen que hablar de un precio aquí nos parezca un poco pues, frívolo, ¿de acuerdo? Pero sin ningún problema lo podemos tratar y abordar. Gracias.
En relación a esta última pregunta que estaba respondiendo Juan, nos consulta Fabio González, la traduzco por si hay algún asistente que sea de fuera de Galicia, pues nos dice, para un ayuntamiento sin red digitalizada, la mayor parte de los municipios pequeños, ¿podría facilitar una ratio aproximada de euros a habitante en abastecimiento y saneamiento para implementar un sistema de monitorización como este? Mira, ahí el dato crítico es el precio de levantamiento de la red, es decir, una campaña de levantamiento topográfico. Yo no sé si, Iván, tenéis alguna referencia vosotros de importes de levantamiento. Yo no la tengo, y disculpad. Porque en lo que es el levantamiento topográfico no nos hemos encontrado con la necesidad de nosotros de tener que levantarlo. No sé si desde Agua tenéis una referencia, no por habitante, a lo mejor por kilómetro No, o por... podemos dar, por ejemplo, como referencia el caso de Noia, el levantamiento que se hizo tanto para el abastecimiento como para el saneamiento, pues estaríamos hablando aproximadamente de... Vamos a ver. Estoy haciendo el número rápido, perdonad. Yo creo que en el caso de Noia debemos estar hablando alrededor de unos 50.000 euros IVA incluido lo que hemos destinado a levantamiento. Es un número muy, muy rápido, pero sí que efectivamente el coste del levantamiento pues, es bastante elevado sobre el desarrollo de soluciones. Al final tenemos que pensar que este levantamiento son horas y días de personal en campo. Entonces, creo que hemos dedicado en Noia entre 3 y 4 meses a esos trabajos. Bueno, depende también un poco de la tipología y la distribución de las redes. Hay redes que son más complicadas de levantar que otras, por tanto esa ratio sería muy variable, y con los casos que nosotros hemos realizado hasta el momento, la verdad es que no tenemos un ratio definido. Vamos optimizando, lógicamente, pero... Aquí, por completar, con el coste suponiendo que el IVA es coste, ¿de acuerdo? Que depende de quién lo pague, es decir, una entidad pública, bueno, pues vamos a suponer que son 50.000 euros. Noia tiene 15.000 habitantes. Hemos hablado que se ha levantado la red de saneamiento y la de potable. Eso supone un coste de 3,33 euros por habitante, ¿de acuerdo? Si queremos ponernos pesimista y presuponemos que cada núcleo familiar son 3 personas, ¿no? Digamos que cada núcleo familiar sería una unidad impositiva, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de que cada unidad impositiva pagaría 9 euros para realizar esta inversión, ¿de acuerdo? Volvemos a lo de antes, ¿no? En cuánto tiempo se puede amortizar o si es mucho o poco, 9 euros por habitante, ¿de acuerdo? Aquí yo creo que entramos, creo que en Portugal y creo que en España ya en terrenos pantanosos, ¿no? De cuánto es mucho y cuánto es poco en el coste del agua, y si lo comparamos con otros países, pues puede parecer poco, pero tenemos también que analizar el poder adquisitivo, las realidades de entrada de cada una de nuestras regiones, ¿de acuerdo? Disculpa, Fabio, por no tener una información más fina, ¿de acuerdo? Este importe nos sale un 3,3 euros por habitante. Vamos a suponer que hay mucha incertidumbre e iros a 9-10 euros por habitante. Luego entendemos también, otro tema es cómo evalúas este gasto, si como un gasto contable y corriente a imputar en un año o sobre un gasto acoplado a una infraestructura amortizable en la vida útil del mismo, ¿no? Con lo cual pues, se podría reducir bastante a nivel contable y aparte nos parece lo lógico y lo sensato, ¿de acuerdo? Juan, si me permite solo por complementar, que yo al final te veo ahí reduciendo, casi te sale negativo. Si seguimos reduciendo, perdona por el chascarrillo, pero lo que sí es evidente, más allá del coste que pueda tener, es que, y fundamental, ya me voy a referir expresamente a los sistemas de saneamiento,
lo que no podemos hacer es una gestión óptima de los sistemas de saneamiento si no tenemos la red digitalizada. Por tanto, si ese coste es mayor o menor, pues para mí pasa a un lugar un poco secundario. Es un coste importante, pero desde nuestro punto de vista es muchísimo más importante el coste medioambiental e incluso económico a las áreas o a las actividades de desarrollo, por ejemplo, con los volúmenes de aguas residuales que estamos vertiendo en situación actual, en este caso, a las rías. Muchas gracias, Juan e Iván, por vuestra respuesta a esta cuestión. Si no tenemos ninguna cuestión más, pues bueno, comentar que al finalizar el ciclo de talleres se enviará un formulario para que nos valoréis cómo de provechoso ha sido este ciclo de talleres para todos vosotros, y también os invitamos a probar el sistema. Para aquellos que estéis interesados, podréis recibir un usuario en un entorno demostrativo para que podáis conocer más en detalle las funcionalidades que tiene. Mañana tenemos la última sesión de este ciclo de talleres con nuestros compañeros de proyecto portugueses. Será impartida en inglés y veremos una perspectiva un poco más amplia de todo lo que ha sido el proyecto Aquamundan, y en concreto ahondaremos en la elaboración de la metodología de diagnóstico de Aquamundan, para la que contamos con dos profesores de la Universidad de Coimbra, expertos en la materia, que han puesto su granito de arena para poder hacer esta metodología. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en las siguientes sesiones.